29 de abril, 9 de la mañana, sesión ordinaria correspondiente al presente mes de abril. Como primer punto del orden del día tenemos la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el señor secretario general. Buenos días. Se le ha comunicado a los diferentes grupos la redacción del acta correspondiente al 8 de febrero de 2013, en el que antes de comentar nada menciono que se han advertido unos errores mecanográficos que se le han repartido, son de poca importancia, son siete errores mecanográficos, donde debía poner parlamentarios, encuestas, son 7. Bien, dicho esto, preguntar, ¿hay alguna tampoco, por parte del Grupo Popular tampoco. Muy bien, pues ya no hay más actas. Perfecto. Un poquito más. Yo te prometo, un poquito más, que entre aire que bueno, que ventile un poquito más. Muchas gracias. Bien. Pues queda justificada la ausencia del concejal del Grupo Popular y la señora Moreno, perdón, del Grupo Socialista por ahora, y de la señora Moreno por parte del Grupo Popular, que también por asunto personal se encuentra fuera de Nerja. Bien, segundo punto del orden del día, que es el primero de los asuntos de carácter no resolutivo, una moción conjunta que plantea el concejal de Gestión Financiera y el portavoz del Grupo Popular sobre la creación de un fondo de liquidez municipal. ¿Tiene la palabra? Señor García, portavoz del grupo. Voy a resumir la moción. La situación económica que está provocando una disminución de la actividad que repercute directamente en los ingresos públicos de las administraciones. Esta disminución de ingresos obliga a unos ajustes del gasto público que permitan pues la consolidación fiscal y la reducción del déficit. Esta situación es especialmente grave en un momento en que los ayuntamientos atraviesan en general una profunda crisis con de las finanzas municipales que le impiden atender la financiación de los más elementales servicios públicos de su competencia. Pero esta situación de asfixia económica de estos ayuntamientos no se debe solo a la falta de ingresos por el retroceso de la actividad económica, sino también es ocasionada por la deuda que la Junta tiene contraída con muchas entidades locales y la cantidad de recursos propios que estas administraciones locales pues tienen que asumir como competencias impropias, ya que la Junta no las acomete y recae directamente sobre los Además, estas administraciones se ven obligadas a prestar servicios con la inmediatez que exige la necesidad social. El mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico, puesto en marcha por el Gobierno de España, ha servido para resolver problemas de liquidez de numerosas comunidades autónomas, similares a los que los ayuntamientos andaluces tienen. Por ello, por lo expuesto, pues el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar al Gobierno andaluz a crear un fondo de liquidez municipal que pueda facilitar financiación a los distintos ayuntamientos de Andalucía que la necesitan. Y en segundo lugar, dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La moción fue dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales el 22 de marzo, con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el dictamen favorable del Partido Popular. Muchas gracias. Intervenciones sobre este asunto. Pide palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. El Grupo Socialista pide también palabra. Pues señora Iranzo, primer turno. Tiene usted de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. En fin, antes de entrar de lleno en el sentido de la moción, a mí me gustaría comenzar mi intervención destacando una afirmación, una frase que ustedes hacen en la moción que nos traen aquí hoy, y es la que dice así: la disminución de ingresos obliga a un ajuste del gasto público de las distintas administraciones. Un ajuste del gasto público, sí, lo que al fin y al cabo es un recorte del gasto público. A mí es que me gusta más llamarlo así,
porque al fin y al cabo es lo que es, recortes del gasto público. ¿Que no justificamos? Para ninguna administración. Ya lo hemos manifestado en más de una ocasión en este pleno, recortes o ajustes, como les gusta más a ustedes llamar, dependiendo de la administración, eso sí, que no justificamos. Y esta afirmación que hacen en la moción, creo que la vamos a tener muy presente y que se la vamos a tener que recordar en más de una ocasión y en más de una moción que suelen traer ustedes a este pleno, cuando no son tan considerados con unas administraciones y lo son con otras. Es decir, ustedes conjugan el verbo ajustar de la siguiente manera: yo, que soy el ayuntamiento, ajusto; tú, que eres la Junta, recorta; él, que es el gobierno central, ajusta. Y eso sí, claro está, dependiendo de las siglas que gobiernen esas diferentes administraciones. Y ahora me gustaría centrarme un poco en los acuerdos. Los acuerdos, que el primero habla de lo que al fin y al cabo pide la moción: crear un fondo de liquidez municipal para facilitar la financiación a los distintos ayuntamientos de Andalucía que la necesiten. Este ayuntamiento creemos que no la necesita, o sea que entendemos que es como una especie de moción solidaria. O si lo solicitamos. Yo la verdad es que no lo tengo claro, porque el concejal de Hacienda en muchas ocasiones, en muchas declaraciones, tanto en prensa como en este pleno, ha hablado, al menos desde que existe esta nueva corporación, de solvencia económica, de superávit, de buena situación financiera, supuesta buena situación financiera, ¿verdad? Pero es que no solamente lo dice el concejal de Hacienda. Esta moción, como sabrán, se ha presentado, su mismo grupo la ha presentado en la Diputación Provincial de Málaga. Aquí tengo el acta de ese pleno. Y el señor Salado, como todos saben, alcalde del Rincón de la Victoria, y aquí en calidad de diputado provincial, hacía en su primera intervención la siguiente declaración. Y es que actualmente todos los ayuntamientos, y yo creo que a excepción del Ayuntamiento de Benajaví y del Ayuntamiento de Nerja, que está aquí, que también dice que paga muy bien, pues prácticamente todos los demás tienen dificultades para hacer frente a sus pagos. Es decir, moción solidaria, porque entendemos que este ayuntamiento se encuentra afortunadamente en perfecto estado de solvencia. Con respecto al segundo acuerdo, también me gustaría hacer una puntualización, y es que ustedes quieren dar traslado tanto a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, lo cual pues entendemos perfectamente, y también dirigir el acuerdo a la FAM. Y yo, a día de hoy, ya es que no tengo nada claro. ¿Ustedes quieren tener en cuenta a la FAM o no? ¿Quieren que tengan en cuenta su opinión, lo que ellos puedan decir? Porque a no ser que se diese marcha atrás, hasta donde tengo entendido, nosotros a la FAM no pertenecemos. Entonces no entiendo por qué querer saber la opinión que tienen y que ellos sepan lo que se piensa desde aquí. Y ahora, pues entrando un poco más en el tema que sí se trata, que es el fondo de liquidez, a mí me gustaría aquí dejar claro una cosa: igual que ustedes piden un fondo de liquidez, yo quiero hablar de la Patrica, porque saben ustedes perfectamente lo que es, ¿verdad? Saben que es un fondo de financiación. Sí, bueno. Muchísimas gracias, señor Iranzo. De la Patrica no toca hablar en estos momentos, y del fondo de liquidez, que es lo que ha planteado el Grupo Popular, proponente de la iniciativa. Señor Peña, tiene usted el uso de la palabra. Primer turno, Grupo Socialista. Sí, yo creo que antes de hacer una solicitud de este tipo deberíamos analizar un poco la situación en la que nos encontramos. Como todos ustedes saben, los fondos de la comunidad, en el 90%, provienen de participación en el reparto que se hace en los presupuestos generales del Estado para las comunidades. En el caso concreto de Andalucía, y ustedes lo conocen, es un hecho innegable, no se puede decir lo contrario, se han reducido más de 1.000 millones sin utilizarse criterio de población para el reparto. Aparte de eso, en inversiones se ha reducido también de forma importante, por encima de los 1.000 y pico millones de euros. Cierto es que efectivamente se creó por parte del Gobierno Central el plan de liquidez autonómico, pero casualmente, y en Andalucía nos pasó como siempre, mientras que a otras comunidades se les cubrió en su totalidad y solventemente, a Andalucía se le dio el 50%, de los 7.000 y pico millones se redujo a 3.200 millones. ¿Cuál es la situación de nuestra comunidad? Se lo voy a comentar a ustedes. La situación es que cuando hace unos años, muy pocos, en la Ley de Participación de los Tributos de la Comunidad, que sí toca hablar, que es el Patrica,
la Junta de Andalucía decidió incrementar estos fondos incondicionados, Andalucía fue la única comunidad que lo hizo. Subieron de forma importante y es la comunidad que más fondos incondicionados, más fondos para liquidez está dando a los ayuntamientos. Hay que recordar que en el año 2009, cuando se pone esta ley en marcha, Málaga recibe 24 millones de euros y para el año 2013 están estipulados 83 millones de euros. Se hizo una planificación que ha quedado quebrada parcialmente porque la subida de este año se va a emplear en generar empleo en los ayuntamientos. Se están produciendo recortes, todos lo sabemos, aunque algunas partes lo niegan, en Diputación en cuanto al plan de concertación, y es curioso porque incluso en Andalucía, dentro de un acuerdo, un concierto, tanto sindicatos como grupos políticos, excepto el Partido Popular y la patronal, incluso la patronal, el propio responsable de la patronal de empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, que quiero recordar que en su momento pidió el voto incluso para el señor Arenas, con lo cual su relación o su ideología política no es discutible, están pidiendo que sea el Gobierno central el que se implique en esta cuestión. ¿Por qué? Porque creen que Andalucía ha hecho un esfuerzo suficiente en cuanto a haber recibido el 50% de la liquidez que estaba pidiendo, y por otro lado porque hay una cuestión importante que es la participación en los impuestos del Estado, el PIE, por parte de los ayuntamientos. Las subidas que no iban en el programa del partido electoral, del programa electoral del Partido Popular, y que se han referido tanto a la subida del IRPF como a la subida del IVA, como digo, esa subida se queda directamente en su totalidad en las arcas del Gobierno central y no participa de ella los ayuntamientos. Pues bien, se llega a un acuerdo entre todas las partes de solicitar al Gobierno central que incremente esta participación, que vaya anticipando esta participación en impuestos del Estado. Por tanto, nos encontramos en una situación en que creemos que la situación económica de la comunidad y la nueva situación impositiva a nivel nacional hacen que, si se quiere liquidez, tengan que ser por otros caminos, puesto que la comunidad está haciendo el esfuerzo suficiente, no de ahora, sino desde el año 2009, muy por encima del resto de las comunidades, como así ha quedado acreditado tanto en medios de comunicación como en informes realizados por los expertos económicos. Y en cuanto a Nerja, que realmente es lo que ya especialmente nos preocupa, y para eso estamos aquí, después hablaremos en la segunda intervención. Muchísimas gracias, señor Peña. Portavoz del Grupo Popular, señor García, primer turno. Sí, vamos a ver. En primer lugar, en ningún momento, señora Iranzo, en la moción hablamos de que pedimos un fondo de liquidez municipal para el Ayuntamiento de Nerja. Hablamos de que la Junta ponga en marcha un plan, un fondo, cree ese fondo de liquidez municipal para los ayuntamientos andaluces que lo necesiten, que lo soliciten. Me alegro que reconozca usted la buena solvencia que tiene el Ayuntamiento de Nerja en materia económica, quizás, no creo que sea porque se ha encendido una bombilla, quizás por la buena política económica que este ayuntamiento ha venido desarrollando en los últimos años, de no despilfarrar el dinero como se han hecho otros ayuntamientos y otras administraciones supramunicipales donde la deuda es insostenible. Afortunadamente, en Nerja no es así, me alegro que usted lo reconozca. Moción solidaria, llámela como quiera, lo único que queremos es que la Junta de Andalucía atienda, cuando se le llena la boca de hablar de municipalismo, pues que lo ponga en práctica, y de igual forma que el gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica, la FLA, que, dicho sea de paso, la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, se ha acogido a ese fondo, pues que los ayuntamientos que lo necesiten, que lo soliciten, después de los numerosos recortes, ya que le gustan a ustedes tanto esa palabra, pues ¿por qué no decirlo? Después de los numerosos recortes que la Junta de Andalucía está aplicando en la política que está poniendo en práctica, y en los recortes que está dejando esas políticas en manos de los ayuntamientos para que asuman materia que no les corresponde, pues que puedan acogerse a esas ayudas por parte de la Administración autonómica, de igual forma que la Administración autonómica se acoja a esas ayudas por parte del Gobierno central. Aquí no podemos olvidar que la Junta de Andalucía ha llevado
está poniendo en práctica recortes millonarios y nadie abre la boca. Yo no les escucho a ustedes decir la Junta de Andalucía ha recortado 1.000 millones en sanidad, ha recortado 50 millones de apoyo a la familia desfavorecida, ha recortado 600 millones en educación, la Junta de Andalucía ha recortado más de 1.000 millones en inversión. Bueno, todo eso lo estamos asumiendo las administraciones locales, ríase, pero es la realidad. Lo estamos asumiendo las administraciones locales. Se estima que el 25%, las administraciones, los ayuntamientos tenemos que destinar un 25% de nuestros presupuestos locales para atender competencias impropias que le corresponde a la comunidad autónoma y la estamos asumiendo los propios ayuntamientos. Oiga, ¿por qué no puede la Junta de Andalucía ayudar a esos municipios que necesiten un cable, que necesiten un respiro en su economía local por parte de la Junta de Andalucía? Ha mencionado usted, se ha quedado usted con la palabra del Patrica. Ahí tiene un claro ejemplo. Los millones que la Junta de Andalucía le ha hurtado a los ayuntamientos andaluces. ¿Por qué no destina parte de ese dinero para ayudar a esos municipios que necesiten esas ayudas, creando ese fondo de liquidez municipal? Hacerle también una aclaración. Yo no voy a ser quien le va a dar a usted ningún tipo de lesión, pero coja usted los papeles, entérese de lo que está hablando y le invito a que coja usted los estatutos de la FAN, coja usted el expediente que en su día se trajo a este pleno de la FAN y descubre usted mismo si estamos o no estamos dentro de la FAN. Yo no tengo por qué darle a usted ningún tipo de explicación. Muchísimas gracias, señor García. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Supongo que piden palabra los mismos intervinientes. Señor Iranzo, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. No me tiene que dar usted explicaciones, hombre. Somos concejales de este ayuntamiento. Algo de explicaciones nos tendríamos que dar, creo yo. En fin, no hace falta que me diga dónde estamos porque lo sé perfectamente. Y con respecto a las competencias impropias de las que usted habla, igual también lo que habría que coger es el Estatuto de Autonomía e intentar clarificar cuáles son las competencias que creo que vienen bastante definidas en ese importante estatuto de Andalucía que tenemos nosotros y por el que nos tenemos que regir. No se parece que se vaya a necesitar para Nerja, me alegro, pero yo no reconozco nada. Yo simplemente he manifestado y he repetido como si fuera un loro lo que han comentado otras personas de su partido en diferentes ocasiones y en diferentes momentos. Y, señor García, Jimena, el municipalismo viene por muchos lados. El municipalismo no es solamente pedir a una administración un fondo de liquidez. Lo vamos a ver luego cuando debatamos la moción que ha presentado el PSOE sobre la reforma de la administración. Que un guiño al municipalismo precisamente por parte del Partido Popular no es. Este anteproyecto que pretende el Partido Popular yo no veo que sea para nada municipalista, así que vamos a dejar de llenarnos también la boca por ese bando de municipalismo, porque ¿qué queréis que os diga? Y sí que quiero hablar del Patrica, si me lo permite el señor presidente, lo han nombrado todos y lo acaba de decir usted y lo quiero aclarar. Saben ustedes que es un fondo de financiación de carácter incondicionado, ¿verdad? Y también saben ustedes cuántas comunidades gobernadas por el Partido Popular tienen un fondo de este tipo. Ninguna. Entonces, igual, si las elecciones las hubiesen ganado ustedes por mayoría absoluta, los que estaríamos presentando la moción éramos nosotros, pidiendo que se hubiese mantenido la Patrica, porque igual lo hubiesen hasta suprimido, viendo el ejemplo que dan el resto de comunidades en las que ustedes gobiernan. Ya. Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno. Sí, mire usted, le voy a aclarar dos cosas. Primero, el fondo de liquidez ya existe en Andalucía, como se lo ha explicado, como se acaba de decir ahora del otro grupo político, y lo he dicho yo, con el Patrica, que no existe en ninguna comunidad. En segundo lugar, le voy a decir una cosa. Aquí, quien ha hurtado dinero, no a los pueblos, a toda Andalucía, ha sido el gobierno de Mariano Rajoy, que nos ha hurtado en estos presupuestos más de 2.700 millones de euros. Más de 2.700 millones de euros, discriminando a Andalucía, tanto en inversiones como en la posibilidad de endeudarse. Tenemos los andaluces que cubrir el déficit de otras comunidades, estando por debajo de la media en cuanto a déficit sobre el Producto Interior Bruto, nos han exigido que tengamos un endeudamiento negativo. Cuando los demás
algunas comunidades afines al PP y otras no afines, pero interesantes políticamente, aunque se las critica mucho, como es Cataluña, se le está permitiendo cualquier elevación en su deuda, en su financiación, incluso de un 4% a costa de los andaluces. Nos han hurtado 2.700 millones de euros. Y además le voy a hablar de Nerja. Dice usted que buena administración. Mire usted, en el año 2008, Nerja tenía una deuda financiera de 2.269.000 euros. Para este año nos encontramos con una deuda de 14 millones de euros. Hay un 30 y tanto, es un 40% de pueblos en España que no tienen endeudamiento. Nos encontramos con un crecimiento brutal. Si le sumamos los 15 millones de euros del campo de golf, más la venta, porque fue venta de la gestión del agua, ustedes se han gastado y han endeudado este ayuntamiento una barbaridad en los últimos años. Esas cifras que dan es un puro maquillaje, porque si tuviésemos que cancelar y adecuar la deuda que han generado en los últimos años realmente a lo que se tenía que haber hecho, el ayuntamiento estaría en una situación de verdadera dificultad, y entonces sí teníamos que estar no pidiendo, sino casi llorando de que nos diesen un fondo de liquidez para poder subsistir. Esa es la política económica del Partido Popular, a nivel nacional y a nivel local. Peña, señor Villas Clara, el segundo turno que corresponde al Grupo Popular, concejal de Hacienda. Sí, buenos días. Don Luis, me parece muy buena su intervención, pero parece que no es una intervención para un pleno, parece que es para el Parlamento, para incluso... Yo creo que muchos de sus compañeros en el Parlamento no se han atrevido a decir lo que usted está diciendo. Y si ellos no lo dicen, ¿cómo lo dice usted? Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Sus compañeros allí o usted aquí? Porque ahí ha dado unos datos que yo no puedo contrastar ahora, por supuesto, pero que me parece a mí que se lo está ya medio inventando. Pero bueno, no quiero entrar en polémica. Sabéis que yo siempre he sido muy claro a la hora de exponer los temas. Y claro, yo tengo que defender mi ayuntamiento. Y ahí lo que pretendemos no es ni más ni menos que se cree un fondo para que los ayuntamientos, como el nuestro, entre comillas, los buenos, porque también hay ayuntamientos malos, los buenos, podamos de alguna manera campear esta crisis tan importante que tenemos. ¿Qué es lo que pasa en la Junta de Andalucía? Pues mira, pasa una cosa muy sencilla. Yo creo que el problema fundamental de la Junta de Andalucía no es otro que el personal que tiene. Tiene una barbaridad de personal que actualmente no está trabajando lo que debiera trabajar, precisamente porque no hay trabajo. No es por otra cosa, yo no quiero decir que no trabaje, es que no hay trabajo. El otro día concretamente fui a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Comercio, y yo voy normalmente desde hace 20 años, una o dos veces al año. Y allí había la misma gente que hace 5 años o 6 años, es decir, había 18 personas. Y ahora, no hay subvenciones, no hay ayuda, no se tienen que reclamar nada. La ley de comercio ambulante y eso lo han facilitado para que no haya tanto papeleo. ¿Y qué hacen esas 18 personas allí? Si eso mismo lo extrapolamos a todo el conglomerado de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, señor García. Portavoz del grupo, para cerrar el debate del asunto que nos ocupa. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Mire, señor Villaclara, ciertamente hay mejor dicho, compañeros del señor Peña, parlamentarios, que sí que realmente que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y prueba de ello es lo que hace, me imagino que el señor Peña conocerá al parlamentario Jiménez Barrio, del Partido Socialista. El día 6 de febrero, precisamente, este señor se trata de una proposición, no lo de ahí en el Parlamento, aquí está el diario de sesiones, donde el propio Partido Socialista presenta la creación de un fondo de liquidez municipal. Una propuesta que iba a ser apoyada por todos los grupos parlamentarios. Me imagino que Izquierda Unida también tendrá conocimiento del tema. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se dan cuenta de que esto fue precisamente una propuesta que hace el Partido Popular, una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2013, donde en la enmienda se habla incluso de una aportación económica para crear este fondo que ustedes rechazan en los presupuestos en el Parlamento andaluz, y ahora el señor Pepe Griñán,
Pues dice, pero hombre, hijo, ¿cómo vas a traer tú una propuesta de ley que hace 3 meses hemos votado en contra cuando lo trae el Partido Popular? Fuera, a los cajones. O sea, esa es la incoherencia del Partido Socialista, que aun sabiendo que es una buena propuesta para los ayuntamientos andaluces, aun sabiéndolo y presenta ese señor, ese parlamentario, por muy socialista que sea, presenta esa proposición no de ley, pues ahora se retira porque tenemos que tener un criterio político. Y una vez más, los socialistas, apoyados por Izquierda Unida, anteponen los intereses partidistas, anteponen los intereses del Partido Socialista, en este caso, de no quedar mal con esa incoherencia a los intereses de los ayuntamientos. ¿Qué no son los intereses de los ayuntamientos, señor Peña? Son los intereses de los andaluces, para poder afrontar esta situación que estamos atravesando. Así que yo sabía de antemano cuál iba a ser el voto del Partido Socialista y de Izquierda Unida, porque ya lo han demostrado. Muchísimas gracias en el Parlamento. Pero señor García, tenemos que traer la moción. Hemos consumido el tiempo del debate. Sometemos a votación la primera iniciativa de la mañana que plantea el Grupo Popular, planteando la creación de un fondo de liquidez municipal para facilitar la financiación a los distintos ayuntamientos de Andalucía que lo necesiten.